Nosotros hemos estado viendo la ley de Ohm. Con respecto a la ley de Ohm, tenemos una fuente de voltaje, vamos a aceptar que sea de 6 volts, positivo o negativo, y tenemos ahora una resistencia. Vamos a decir que la resistencia es de 2.7 kilos. Listo. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, lo que calculamos comúnmente es la corriente. Ya una vez que tenemos la corriente, entonces procedemos prácticamente a calcularla. Y decimos que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Continuamos, que serían los 6 volts que están en la parte de los extremos del resistor y el resistor que es de 2.7 kilos. Como estábamos mencionando en ejercicios anteriores, cuando divido volts entre kilos, mi resultado está en miliamperes. Vamos a realizar entonces, en este sentido, dicha división. 6 entre 2.7 y me da un total de 2.22. 2.22 miliamperes. Esta es la parte que nosotros hemos trabajado hasta ahorita. Ya podemos observar entonces nuestro circuito. Ahora la parte importante es cómo medimos esta corriente. Para este aspecto o en este sentido, nosotros vamos a medir la corriente con el instrumento que denominamos ampérmetro o amperímetro. Recibe los dos nombres, lo que pasa es que en algunos casos, como se refieren normalmente a cuestiones eléctricas, el ampérmetro se supone que es para corrientes grandes y el amperímetro es para corrientes pequeñas, pero también depende mucho el texto. En este caso, nosotros debemos de elegir la parte del ampérmetro o amperímetro. Para nosotros, de cierta manera, va a ser lo mismo. Con el instrumento denominado ampérmetro o amperímetro. Listo. Ya sé que tenemos un instrumento. Ya sé que el instrumento va a llevar dentro de un círculo el símbolo de lo que realmente estamos midiendo. Ahora vamos a buscar el que tenga la letra A, la línea continua y 3 puntitos, puesto que la corriente se mide en amperes. En ocasiones puede ser que no encuentre la A sola, sino que la encuentre acompañada de una letra M, que me va a decir que es un miliamperímetro. Pero normalmente, ya sea con la letra A o con la letra M, este va a ser el medidor que me va a permitir realizar dicha medición. Ahora, por otro lado, ¿y cómo se usa? En este aspecto, también nosotros vamos a tener cuidado de lo siguiente. Si estamos platicando que los electrones van por dentro del conductor, nosotros necesitamos abrir una sección del circuito para insertar en esa abertura el ampérmetro y poder registrar los electrones que pasen por el instrumento y que vuelvan a regresar hacia el circuito. Por lo tanto, se necesita abrir el circuito e insertar al instrumento. ¿Qué significa? Que si nosotros regresamos a la parte principal, nosotros realmente necesitamos abrir una sección del circuito por donde yo sé que va a pasar la parte de la corriente. Ya la abrí. Recordemos que el instrumento tiene una punta negra que es el negativo y el negativo debemos de conectarla en dirección al negativo. También tenemos una punta roja y debemos de colocar la punta roja en dirección al positivo. Exactamente donde realizamos la abertura es donde colocamos el instrumento, para que los electrones primero pasen por el instrumento, sean registrados y luego vuelvan a regresar hacia lo que es la parte del circuito. Esa es la parte que nosotros vamos a tener que empezar a realizar para que podamos ir midiendo nuestra intensidad de corriente dentro de los circuitos. Vamos a hacer unos ejemplos dentro del simulador
para que más o menos vayamos viendo esto. Lo único malo del simulador es que no puedo poner los colores del conductor. Pero después vamos a hacer dos ejercicios donde lo vamos a hacer de forma real. Vamos a meter la parte del amperímetro y ya nosotros podríamos ir registrando nuestras mediciones. Entonces, vamos por partes. Vamos a hacer dos ejercicios en el pizarrón, los vamos a llevar al simulador para que vayamos entendiendo que para poder utilizar el ampérmetro, como lo que queremos registrar es la corriente o el flujo de electrones, tenemos que abrir el circuito y exactamente donde abrimos es donde colocamos el instrumento. Vamos a considerar que el negativo tiene que ir en dirección al negativo de la fuente y la punta roja, que es el positivo, debe de ir en dirección al positivo de mi fuente. Ya una vez que tenemos esto, vamos a realizar dos ejercicios, los vamos a llevar al simulador y entonces podremos verificar que efectivamente tenemos que abrir el circuito. En este instante, entonces, vamos a realizar el primer ejemplo. Aquí tengo una fuente. Vamos a aceptar que mi fuente es de 9 volts. Tengo el lado positivo, tengo el lado negativo y vamos a poner una resistencia. En este aspecto, vamos a decir que el resistor es de aproximadamente 12 kiloohms. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente para saber cuánto voy a medir. En este sentido, decimos que la corriente dentro del circuito es el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje es? Es un voltaje de 9 volts sobre una resistencia de 12 kiloohms. Volvemos otra vez al mismo sistema. Cuando divido volts entre kilos de acuerdo a las potencias de base 10, mis resultados son miliamperes. Vamos a realizar la división. 9 entre 12 y tenemos un valor de 0.75. 0.75 miliamperes. Eso es lo que yo debo de medir. Pero recordemos que el instrumento van a ser diferentes tipos de instrumento y no sé realmente cómo vaya a suceder esto de la medición. Vamos a obtener entonces ahora la parte del simulador. Vamos a sacar de nuestra galería lo que es la fuente de corriente directa. Aquí ya tenemos los 9 volts. Vamos a hacer un poquito más grande los símbolos para que se puedan observar. Vamos a obtener un pequeño resistor, componentes pasivos. Sacamos el resistor y decimos que el resistor es de 12 kilos. Doble clic y le ponemos 12 kilos. Aceptar. Conectamos la parte superior. Hacemos un poquito más grande para que se vea mejor. Vamos nosotros entonces a conectar el circuito. En este sentido voy a sacar dos conectores especiales para poder insertar el instrumento. Aquí saco uno, lo conectamos, aquí obtengo el otro, también lo conectamos y listo. De aquí a aquí lo conecto. Es como si fuera nada más una pequeña modificación. Nos vamos a la carpeta de medidores, obtenemos el multímetro digital y cerramos la galería. Ahora sí, primer punto. Si yo pongo a correr el programa, pues no puedo ver la intensidad de corriente hasta que yo inserte el aparato dentro de la abertura que necesito realizar. Entonces, desconectamos tantito la fuente, le damos un clic en la abertura y aquí vamos a colocar el instrumento. El negativo del instrumento tiene que ir en dirección al negativo de la fuente. Y aquí lo tenemos. Ahora, el positivo del instrumento tiene que ir en dirección al positivo de la fuente. Vamos a conectarlo en este momento. Ya está. Ahora, si observamos, tenemos el medidor de volts y lo que queremos es el medidor de amperes. Le damos clic con el botón derecho en modo y le decimos que queremos medir corriente. Le damos un clic y ya puedo ver la letra A y ya estamos en condiciones de medir la corriente. En este aspecto lo vamos a poner a correr y me está dando el registro. Si nosotros regresamos a la parte de nuestro cálculo, podemos ver que me dio 0.75 miliamperes y el instrumento dentro del simulador me está dando 749, pero microamperes me están hablando de diferentes unidades. Por lo tanto, si nosotros tomamos los 0.75 miliamperes
y lo convertimos a microamperes, debemos de recorrer el punto decimal 3 lugares y tendríamos 1, 2 y 3. Aquí quedaría el nuevo punto decimal. Tengo un espacio en blanco y es el que voy a llenar con ceritos. Por lo tanto, yo tendría 750 microamperes. Esta es la parte de mi medición que yo debo de registrar. ¿Qué es lo que puedo observar en el instrumento? Que tengo 749. Me está dando 749. Para 750 que calcule, es la parte donde les digo que sí, entre la teoría y la práctica, pues prácticamente van de la mano. Es muy poca la diferencia, algunas cuantas unidades, pero son cercanas. Pude haber medido un poquito más de 749 o un poquito menos de 749, pero siempre se va a acercar a lo que estamos nosotros calculando. Ya una vez que vimos esto, podemos hacer otro ejercicio, pero ahora con una resistencia en megaohms para irnos acostumbrando. Paramos el simulador, abrimos nuestro circuito y vamos a cambiar ahora tanto el voltaje como la resistencia. Aceptemos que ahora mi voltaje sea de 15 volts y que el resistor sea de 4.7 megaohms. Ahí lo tenemos. Vamos a calcular, por lo tanto, la corriente. En este sentido, tenemos una corriente igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De qué voltaje estamos hablando? El que está en los extremos del resistor. Como solo tengo un resistor, es el que está en sus extremos. Ahora, la resistencia que estamos manejando es de 4.7 megaohms. Cuando nosotros dividimos volts entre megaohms, el lado contrario para la corriente serían los microamperes. Eso es lo que me estaría dando, según lo que estábamos visualizando el día de ayer. Vamos a realizar entonces la operación. Tengo 15 entre 4.7 y nos da 3.19. Tenemos un resultado de 3.19, pero microamperes. Esto es lo que yo debo de registrar dentro del instrumento. Pero tenemos que ver si me lo está dando en microamperes o me lo va a dar en miliamperes. Recuerden que los instrumentos no piensan, simplemente me dan la medición y me la interpretan. Vamos a cambiar en este aspecto la parte de la resistencia, 4.7 megaohms. Vamos a decirle OK, vamos a cambiarle la fuente de voltaje a 15 volts como lo teníamos manejando. Le decimos OK, ya tenemos conectado el ampémetro negativo en dirección al negativo y el positivo en dirección a lo que es el positivo de mi fuente. Lo ponemos a correr y precisamente podemos observar que me está dando 3.19 microamperes, lo que yo estuve calculando de mi circuito en la parte de la teoría. Entonces, en este momento, recordemos, estamos trabajando con un simulador. Vamos a verlo de forma práctica para que se vaya entendiendo este tipo de sistemas. Ya una vez que vimos esto, vamos a parar el simulador, vamos a minimizarlo, vamos a hacer un poquito más grande esta situación y vamos a ver el circuito real. Esto que ustedes están viendo se le conoce como protobol. Yo en los cables blanco y negro tengo una tensión de 5 volts y si no, ahorita la vamos a medir. Conectamos el negativo a la parte de abajo y conectamos el positivo a la parte de arriba de mi resistor. Vamos a medir el voltaje que tenemos en los extremos de ese resistor para corroborar que efectivamente tenemos 5 volts. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos en la medición de voltaje de corriente directa. Negativo con negativo de la fuente, positivo con el positivo de la fuente. Y sí, me está dando 5 volts, no son exactos, me está dando 5.05557, pero tomamos el redondeo de 5 volts. El resistor que ustedes están viendo es de color café, rojo, naranja, o sea que es de 12 kilos. Vamos a representar entonces nuestro circuito en la parte de abajo. Tenemos la fuente de alimentación de corriente directa,
tenemos un solo resistor conectado de 12 kiloohms. Vamos a conectar el negativo de nuestra fuente, resistor 12K, positivo, negativo, y son 5 volts de corriente directa. Lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, calcular la corriente. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. La corriente se supone es el voltaje sobre la resistencia. Tenemos 5 volts en los extremos del resistor y tenemos una resistencia de 12 kiloohms conectada a lo que es nuestra fuente. No solamente en la parte teórica, sino que también lo tenemos en la parte práctica. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Volts entre kilos me va a dar miliamperes. Y 5 entre 12, vamos a ver cuánto nos da esa división. 5 dividido entre 12. Tenemos 0.416. 0.416 miliamperes. Esto es lo que yo tengo que medir en la vida real. Claro, por ser práctica va a ser un poquito más o un poquito menos. Va a depender de la tolerancia que tenga el resistor. Por eso los cálculos se hacen con el valor nominal. Ya una vez que tenemos esto, vamos a irnos con el instrumento. Aquí tenemos la letra A de amperes con la línea continua en los 3 puntitos. Pero también me dice que para poder medir corriente debo de cambiar el borne. Cambiamos la punta roja. .416. Esto es lo que tenemos que medir. Ya una vez que tenemos el instrumento de medición, ahora sí, vamos a abrir el circuito. Me voy a auxiliar con unos pequeños cablecitos para poder hacer la medición. Aquí tenemos el primero, que sería el positivo, y aquí tendríamos el segundo, que sería mi negativo. El blanco es el negativo, el amarillo es el positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? La punta negra va en dirección al negativo, que sería el cable blanco, y la punta roja va en dirección al positivo. ¿Qué puedo observar? Que no me está registrando la lectura. Apenas llega a 1, pero es 1 amperes. Si observan la letra A en el display del lado derecho, me dice que son amperes. Si quiero cambiar el rango, pues no me permite mucho cambiar el rango. Entonces, ¿qué significa? Que por el momento ese instrumento no me está sirviendo porque tiene un rango muy grande. Vamos a cambiarlo. Vamos a utilizar el instrumento más económico, el que estábamos viendo. Aquí tenemos nuevamente la parte de la medición de corriente directa. Me está indicando que puedo medir en la punta roja miliamperes, pero si voy a medir 0.416 miliamperes, puedo hacerlo en la de 2000 microamperes o puedo hacerlo en la de 20 miliamperes. 20 miliamperes para 0.416, pues sí está un poquito más grande. Vamos entonces a realizar la medición. Ahí lo tenemos en 20 miliamperes. Otra vez negativo al blanco, positivo al rojo, donde abrí. Y podemos ver que tengo 0.42, pero estamos en la parte de miliamperes. Lo que yo estoy midiendo son 0.42. Ahí ya bajó a 0.41. Listo. La parte que yo estoy midiendo es de 0.41 miliamperes. ¿Qué sucede? Que también puedo utilizar el otro rango que dice 2000 microamperes, pero yo tengo que pasar este cálculo a microamperes. Vamos a ver un segundo instrumento. Ya una vez que utilizamos el sencillo, el económico, vamos a obtener entonces otro medidor más. Aquí me está indicando que para poder medir miliamperes no se alcanza a apreciar, pero tengo que cambiar la punta roja
a esta posición. Después seleccionar la parte de los miliamperes y ahí lo tenemos. Ya está en los miliamperes de corriente directa. Vamos a poner el negro en dirección al negativo, que es el de color blanco, y vamos a poner el rojo en dirección al positivo, que es el de color amarillo. Y podemos ver que me está midiendo 0.42 miliamperes. 41, 42, está oscilando. 0.41, 0.42. Ahí lo podemos observar. Por lo tanto, si nosotros estamos a expectativas de qué es lo que me está midiendo el instrumento. La segunda medición también quedó en 0.41. De repente cambia 2, de repente cambia 1. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el último dígito es 6 y lo puede estar redondeando. Lo sube a 2 y lo baja a 1. Lo sube a 2 y lo baja a 1. Pero mis mediciones de corriente están perfectas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cuando vamos a medir corriente, tenemos que abrir el circuito. Ya una vez que abrimos el circuito, vamos a insertarlo precisamente donde yo lo estoy abriendo. Línea continua, 3 puntitos, ya sea con la letra A o con la letra M. La punta negra tiene que ir en dirección a lo que es el negativo de mi fuente y la punta roja tiene que ir en dirección al positivo de la fuente, claro, a través de la resistencia. Y exactamente donde estoy abriendo es donde estoy insertando el instrumento. No va arriba del resistor, es donde yo realicé la abertura, donde hice el corte para poder ver que los electrones, en lugar de irse por el resistor, primero van por el medidor, lo registra y luego los vuelve a regresar hacia el resistor. La fuente les vuelve a dar energía cinética y ahí tenemos la medición de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se da en miliamperes. Vamos a realizar un segundo ejemplo para que más o menos se vaya tomando en cuenta este tipo de sistemas. Borramos en este caso nuestro medidor. Vamos a cerrar otra vez el circuito y ahora voy a cambiar el resistor. Voy a quitar el resistor que es de 12 kilos y voy a poner uno que es de 3.9 kilos. Aquí lo tenemos. Aquí está este y aquí está este. Listo. Por lo tanto, este valor ahora va a cambiar. Va a ser de 3.9 kilo ohms. Vamos a borrar nuestros cálculos que hicimos hace un momento. Ya tenemos un nuevo resistor con la misma fuente de voltaje. Y ahora vamos a ver cuánto me va a dar de corriente. En este aspecto, nosotros decimos que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuántos volts? Son 5 volts. ¿Cuánta resistencia? 3.9 kilo ohms. Al dividir volts entre kilo ohms me da miliamperes. Y ahora sí, vamos nosotros a hacer la división de 5 entre 3.9 y me da un total de 1.28. 1.28 miliamperes. Esto es lo que yo estoy calculando. El calculado es 1.28 miliamperes. Vamos a la parte de la medición. Se supone que nosotros tenemos que abrir el circuito y precisamente donde estamos abriendo el circuito debemos de insertar la punta negra con respecto al negativo y debo de colocar la punta roja en el extremo en dirección al positivo. Nosotros abrimos el circuito por la parte de abajo, me auxilio de 2 cablecitos para poder hacer la medición. Aquí tenemos el primero que es el positivo, este es el que va en dirección a lo que es el positivo de mi fuente y este es el que va en dirección al negativo de mi fuente. Vengo con el instrumento, ya lo tenemos en miliamperes y ahora sí, vamos a colocar el negativo y el positivo. En este aspecto, aquí está. Y estamos registrando 1.27 miliamperes. Bueno, 1.28, 1.27. Vamos a dejarlo en 1.27 miliamperes. Entonces,
Ya una vez que tengo el registro de mi medidor, puedo decir que la corriente medida es de 1.27 miliamperes. Y podemos observar cómo son similares. Punto 28 con punto 27 pues difieren muy poco. Estas son las pequeñas diferencias entre lo que calculamos y lo que medimos. Sí, sí va a haber una ligera variación, pero repito, es una ligera variación. Ahora lo vamos a hacer con el otro instrumento. Nuevamente, negativo en dirección al negativo y positivo en dirección al positivo. Y estamos registrando 1.28. Ya bajó 1.25, 1.24, 1.25 miliamperes. El medidor 2 me estuvo dando 1.25 miliamperes. Listo. ¿Qué precauciones se deben de tener cuando utilizamos el medidor de amperes? Bien, de acuerdo al manual de usuario que siempre viene cuando compramos el instrumento, me dice que no me puedo quedar más de 20 segundos realizando la medición. Por ese motivo, nosotros debemos de realizar el corte, activar la fuente de alimentación ya conectado el circuito. Por obvias razones no lo puedo conectar de forma directa porque necesitaría un poco de caimanes. Pero lo que voy a hacer es, abro el circuito, alimento y vamos a contar los 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tengo 1.31. En 5 segundos ya realicé la medición. Ya una vez que tuve la medición, en 5, 6 hasta 10 segundos, desconecto mi instrumento. Repito, no es que lo diga yo, es que los manuales de usuario dicen que cuando se utilice el ampérmetro no debemos de quedarnos conectados por más de 20 segundos. Por eso hice la referencia de la medición y fui contando los segundos mientras fui registrando la medición en el instrumento y me dio 1.31. ¿De qué tiene que depender todo esto? Todo esto depende de las consideraciones. Uno, como apagué el instrumento y lo volví a encender, pues la pila puede ser que se haya descargado ligeramente, se dejó nuevamente restaurarse unos instantes y cuando realicé la medición ya me empezó a medir un poquito más. Puede ser que haya una fluctuación en mi casa, me dio más voltaje, en lugar de darme 5 se elevó a 5.1 y entonces tuve un incremento de corriente. Todas estas fluctuaciones sí tienen que ver mucho cómo estamos haciendo la medición nosotros. Por lo tanto, para redondear en esta sección, vamos a considerar lo siguiente. El ampérmetro o amperímetro, como quieran llamarlo, no debe de conectarse más de 20 segundos. No lo digo yo, recomendación del manual. Listo. Ya más o menos estamos viendo cómo se utiliza el ampérmetro. Aquí ya es cuestión de empezar a realizar mediciones de corriente para acostumbrarnos. ¿Por qué no puedo medir voltaje cuando voy a medir corriente y no puedo utilizar el medidor de corriente cuando voy a medir voltaje? Ya nosotros estamos empezando a utilizar los instrumentos de medición. Sí, les proporciono la parte del simulador para que lo vayan practicando y esperemos que en alguno de estos días nos permitan luz verde para entrar a talleres y que puedan observar que precisamente nosotros podemos realizar la medición de estos elementos. Una vez dicho esto, no sé si ustedes tengan algún tipo de comentario o alguna duda hasta ahorita. Protoboard, sí.
Déjeme ver si tengo la parte, deme un segundito, déjeme ver si tengo un protobol en esta parte para mostrárselo. Mm, es que luego manejo tantos. Sí, sí lo escucho. Sí lo escucho, sí lo escucho. Nada más que quiero ver si tengo a la mano un simulador para mostrarles la protobol. Documento. Simuladores. Aquí está. Simuladores y el constructor de circuitos. Es este. Listo. Este es otro simulador de circuitos. Aquí tenemos los tableros y aquí tenemos la protobol. En este aspecto, la parte de los puntitos que podemos ver en la parte superior son los que conectan toda la línea de arriba como positivo. Es un solo conductor. Cada puntito se le conoce como nodo y el nodo es el amarre. En la parte de la regleta arriba, los nodos son horizontales, pero en la parte intermedia los nodos son verticales. O sea que aquí la columna 1 es un solo nodo. Lo que yo conecte aquí se está amarrando entre sí. Nada que ver con el nodo 2, es otro cable diferente. Entonces, de forma vertical, son cables totalmente diferentes. Ahora sí, repito, los nodos horizontales son un conductor en la parte superior y en la parte inferior. Pero los que están en el centro, los nodos son verticales. Hacen contacto de forma vertical. Solamente tienen contacto 5 puntitos y 5 puntitos en la parte de abajo. Nada que ver los de arriba con los de abajo. Y cada vez que yo inserte un componente en la misma columna, se supone que es como si lo estuviera soldando. Listo. Ahora, dentro de la protobol hay dos tipos. La que ustedes están viendo es una protobol blanca. Esta no se la recomiendo. Cuando insertamos resistores con las terminales muy grandes, abrimos los pines internos. En este caso, el que yo utilizo y siempre me han resultado bastante bien son las protobols de color crema. Estas han sido las mejores. De hecho, esa protobol que ustedes ven ya tengo cerca como de 8 años trabajando con ella y sigue funcionando. Sí, es un poquito más cara, vale como 130 pesos y la otra vale como 80. Hay una diferencia de 30 a 40 pesos, pero les repito, las que duran bastante son las de color crema, no las de color blanca, ni las transparentes, solamente las de color crema. Y es de marca Sterens, hasta eso es marca Sterens. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bien, entonces vamos a continuar. En este aspecto, ya una vez que nosotros estuvimos viendo la parte de cómo medir corriente, la pregunta es, ¿y siempre nosotros tenemos esta parte, tenemos esta sección? No, nosotros ya cuando vemos un circuito real, vamos a verlo en ese aspecto, podemos ver resistores juntos con otros resistores. Podemos ver que hay resistores que están junto con otros resistores. Entonces, se puede cumplir la parte de que hay resistores en serie, pero también hay resistores en paralelo. El único problema con la ley de Ohm es que solamente me sirve para un resistor y una sola corriente, un solo voltaje en los extremos. Ya cuando tenemos dos o más resistores conectados entre sí, pues ya tenemos que emplear otro tipo de artilugios para poder llegar al cálculo completo. Y nosotros vamos a entrar entonces en esta sección. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este resistor está en contacto con este resistor y sale una terminal hacia el circuito integrado. Podemos observar más abajo que tenemos más resistores. Por ejemplo, aquí tengo dos resistores prácticamente en serie y aquí podríamos decir que tengo dos resistores prácticamente en paralelo.
No tomen en cuenta los capacitores, pero podemos decir que estos resistores están conectados prácticamente en paralelo. También podemos observar cómo estos están conectados en serie. Entonces, nosotros podemos tener circuitos serie, circuitos paralelo conectados a una fuente de alimentación. Y ya la ley de Ohm ya no es suficiente. Vamos entonces a tratar este pequeño tema. Por lo tanto, la ley de Ohm sirve para un resistor un voltaje y una corriente. ¿Qué sucede entonces si yo tengo un circuito en este aspecto con el positivo en la parte superior con dos resistores conectados en serie? Aquí tendría un resistor conectado en serie y aquí tendría otro segundo resistor conectado en serie. ¿Qué sucede con eso? Ya no puedo aplicar la ley de Ohm de forma directa. Vamos a suponer que tenemos un voltaje de 10 volts positivo o negativo, el resistor 1 es de 2.2 kilos y el resistor 2 es de 4.7 kilo ohms. Ahí está el circuito. No podemos aplicar la ley de Ohm, pero sí, nosotros podemos hacer la conversión de los resistores serie para que se haga uno solo. Por lo tanto, calculamos resistor total. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el resistor total. Por lo tanto, el resistor total en el circuito se supone que por ser un circuito serie, los resistores se van a sumar. Esto es igual al resistor 1 más el resistor 2. Por lo tanto, de un lado tenemos 2.2 y por el otro lado tenemos 4.7. En total me estaré dando 6.9 kilo ohms. Ahora, este circuito se convierte a uno más sencillo de una sola resistencia, donde nosotros tenemos otra vez la fuente de alimentación y ya tenemos un resistor llamado resistor total. Y volvemos al caso que hemos venido manejando hasta este momento, donde tengo un resistor, tengo un voltaje y puedo calcular una corriente. ¿Qué podemos observar y qué podemos analizar de esta conversión? En primera, que este circuito no es el original. Hicimos una transformación. Aquí le estamos llamando resistor total. Entonces, por no ser el circuito original, tenemos que llamarle a este voltaje total y a la corriente que le estamos calculando corriente total. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Solamente le estamos agregando el subíndice T para decir y tener en cuenta que no es el circuito original, que este circuito lo tuvimos que sacar de otro circuito original. Ya una vez que tenemos el circuito equivalente, ya podemos calcular la corriente y se supone que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De cuánto es el voltaje? El voltaje es de 10 volts y mi resistencia es de 6.9 kilo ohms. Por lo tanto, volts entre kilo ohms me da miliamperes. Vamos a hacer entonces la división. 10 volts entre 6.9 y me da un total de 1.45. 1.45 miliamperes. Listo. Esa es la manera en la cual nosotros atacamos la parte de algunos circuitos que la ley de Ohm ya no me sirve. Hacemos una conversión del resistor a un resistor total, pero ahora para determinar que es de un circuito original esta conversión, le vamos a agregar a todo resistor total, corriente total y voltaje total, para que después sepamos y podamos entender que nosotros vamos a volver a regresar al circuito original. Primero pasamos a uno y luego regresamos a otro. El día de mañana vamos a empezar a verificar lo que son las leyes de Kirchhoff y me dice la ley de Kirchhoff que en un circuito serie la corriente es la misma. Aunque la calculé y le denominé corriente total, por ser un circuito serie, la corriente es exactamente la misma. Siguiente, vamos a ver la ley de Kirchhoff también para determinar que el voltaje de alimentación se va a repartir de forma proporcional en cada uno de los resistores.
de tal manera que el voltaje que tenga el resistor 1 sumado con el voltaje que tenga el resistor 2 me tienen que dar los 10 volts de la fuente. Es como cuando vamos a darle el famoso domingo a los ahijados. Le toca más domingo al que tiene más edad. Si yo tengo 10 pesos, puede ser que por cálculos le toquen aproximadamente 6 pesos al mayor y le toquen 4 pesos al menor. Eso va a depender de acuerdo a las características, pero ya lo estaremos viendo en otras sesiones. Porque si me dedico a realizar puros cálculos, esto se vuelve tedioso. De hecho, ya está un poquito pesado. De por sí el bochorno de la lluvia y ver tanto cálculo y no ver lo práctico, pues sí se vuelve un poquito tedioso el asunto. Bien, entonces, ya una vez vimos que cuando tenemos resistores en serie, podemos hacer un circuito equivalente, calcular la ley de Ohm y luego del circuito equivalente vamos a regresar al circuito original. ¿Solamente funciona con los circuitos serie? No, también funciona con los circuitos que están conectados en paralelo. Vamos a ver un ejemplo en paralelo. En este sentido, vamos a suponer que mi fuente de alimentación, positivo arriba, negativo abajo, es de unos 15 volts. Voy a colocar un resistor R1 que sea de 8.2 kilos y voy a colocar un resistor 2 que sea de 4.7 kilo. Cerramos nuestro circuito paralelo y ahora sí, nuevamente. En este sentido, yo puedo ver como si tuviera un solo resistor y hacer el cálculo de forma directa. Después lo puedo ver como si tuviera otro resistor y hacerlo de forma directa porque el voltaje es el mismo. Ya también lo iremos discutiendo en el día de mañana y el día jueves, para poder entender más o menos esto de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Pero vamos a suponer que tenemos el problema encima. Lo primero que debemos de observar es que los resistores están en paralelos, entonces hay que encontrar un resistor único llamado resistor total. Lo que hemos visto hasta ahorita es que para encontrar el resistor total es el resistor 1 multiplicado por el resistor 2 arriba y el resistor 1 más el resistor 2 en la parte de abajo. Sustituimos los valores. Por lo tanto, en la parte de arriba tengo 8.2 que multiplica a 4.7 y en la parte de abajo tengo 8.2 más 4.7. Realizamos la multiplicación y realizamos la suma. Para efectos de explicación, primero voy a realizar la suma. 8.2 más 4.7. Me da un total de 12.9. Lo voy a grabar en la memoria de la calculadora. Ahora voy a realizar el producto. 8.2 que multiplica a 4.7 y me da un total de 38.54. Ahora sí, voy a hacer la división. Ya tengo la división entre lo que grabé en la memoria, que eran los 12.9. Le doy un Enter y me da 2.98. 2.98 kilo ohms. Estamos manejando kilo ohms en las resistencias. Entonces, esta resistencia 1 y esta resistencia 2 se vuelven una sola llamada resistor total de 2.98 kilos. La conversión que estamos realizando nosotros y vamos a pasar a ella es tener una fuente de voltaje de 15 volts con un solo resistor llamado total. Resistor total que es de 2.98 kilo ohms. Mi fuente sigue siendo de 15 volts. Ahora sí, ya tengo un solo resistor, ya tengo una fuente de voltaje. Nosotros debemos de entender que ahora sí, para determinar que es un circuito equivalente, le ponemos resistor total, también le vamos a llamar voltaje total y lo que vamos a calcular es la corriente total. Estos subíndices me van a permitir saber que este no es el circuito original, que esto es una compactación de algo que tenía más grande. Simplemente para efectos de cálculo se hizo de esta manera para hacerlo más fácil. Por lo tanto, mi corriente total es igual al voltaje total sobre el resistor total.
Repito, no se espanten, simplemente es para saber que tenemos un circuito equivalente, que nosotros vamos a pasar al circuito real más adelante. Por eso le estamos agregando que si estoy utilizando el resistor total, pues estoy calculando la corriente total y estoy utilizando el voltaje total del circuito. Ahora sí, por un lado el voltaje son 15 volts en los extremos del resistor y el resistor es de 2.98 kilo ohms. Volts entre kilos me da miliamperes. Ya una vez que tenemos esta parte, entonces vamos a realizar la división 15 entre 2.98 y me da un total de 5.03. 5.03 miliamperes. Y esta es la corriente que estamos manejando en el circuito. Ya una vez que nosotros calculamos la corriente, debo de regresar al circuito original, pero ya lo haremos el día de mañana, para poder entender cómo vamos a regresar al circuito original. Porque por la primera ley de Kirchhoff, estos amarres se conocen como nodos. Estos amarres se conocen como nodos. Y se supone que la corriente total es la que sale de la fuente. Esa es la que estamos calculando. Van a llegar aquí 5.03 de corriente, pero cuando llega al punto es como si fuera un río y se divide en un riachuelo a través del resistor 1 y se divide en otro riachuelo a través del resistor 2. Pero nuevamente, como circula en circuito cerrado, la corriente del río 1 se va a unir con la corriente del río 2 otra vez en el nodo y va a salir una sola corriente que tiene que ser la misma que está entrando. Aquí solamente la corriente, en lugar del voltaje, es el que se va a dividir. Le va a tocar más corriente al que tenga menor resistencia. Al que tenga mayor oposición, pues le va a tocar menos corriente. Ya una vez que se separaron en el circuito, por la parte de arriba se van a volver a reunir, entran dos corrientes y sale uno. Eso se conoce como la primera ley de Kirchhoff, pero necesitamos tiempo para irlo analizando, irlo visualizando e irnos haciendo a la idea de qué es lo que estamos haciendo. Y a partir de mañana entonces ya podremos entender por qué los LEDs, cuando lleguemos a la parte de diodos, necesitan un resistor para que no se nos queme, puedan durarnos más tiempo, las 5000 horas que nos prometen, y no tenga ningún inconveniente con unas altas y bajas de voltaje y se pueda mantener en perfectas condiciones. Ahora sí, ¿qué preguntas o qué dudas tienen? ¿Qué comentarios tienen por el momento? ¿Sí? Solamente hasta el nodo, hasta la amarre. Así es. Aquí puedo sacar la corriente por R1 y la corriente por R2 por separado, porque están en paralelo, es el mismo voltaje. Y sí, las dos suman los 5.03. Y ya mañana lo estaremos analizando de forma analítica, no de forma algebraica, porque meternos con las leyes de Kirchhoff, con las matemáticas, es meternos con puros despejes algebraicos. Y eso es muy pesado, es muy tedioso. Y nosotros en la práctica para reparar equipos electrónicos no lo utilizamos. Inclusive hasta para hacer diseño de aparatos electrónicos es muy raro a la vez que lo utilicemos nosotros. Para analizar los circuitos precisamente, se utilizan para analizarlos. Aquí había un profesor que decía lo siguiente, dice, después de la práctica y la teoría viene la brujería, y precisamente un electrónico totalmente teórico no sirve, un electrónico totalmente práctico no sirve. Tiene que haber una mediación entre el conocimiento y la práctica para considerarse un buen técnico en el área de la electrónica. Ahora sí, más comentarios, más preguntas. Déjenme ir terminando la grabación, si no también se va a volver muy pesada.